Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a iniciar la sexta jornada de esta tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales y según lo que hemos venido trabajando en sesiones anteriores, la parte de gráficos, el dibujo y el cómo realizar o utilizar estas herramientas ya fue ampliamente revisada en las sesiones anteriores. Ahora, volviendo al modelo básico de la estructura que hemos estado trabajando, fíjense que esto es una edificación de aproximadamente, vamos a ver acá, clic, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles con una altura de 24.5 metros. Cada entrepiso tiene una longitud o una altura de 3.5 metros. 3.5 metros. Y teníamos espacios, vamos a hablar de una simetría. Esto es objeto, vamos a ver acá en planta. Vamos a ver acá. Ya que tengo una ventana acá que se está reduciendo. Ok. Acá. Y vamos a decir que en planta, bueno, para cualquiera de estas plantas, y ahí vamos a ver las luces. 5 metros. Es lo que tenemos de luz entre cada viga. Ahora, inicialmente esta edificación había sido colocada en concreto armado. Y eso es lo primero que vamos a generar. Vamos a evaluar cuáles son las secciones que tenemos por ahora. Vamos aquí al display. Corrijo acá opciones de visualización. Vamos a ver cuáles son las secciones que tiene asignada cada elemento frame. Entonces fíjense que tenemos vigas de 35 por 50 centímetros en cada una de sus direcciones, no importa si sea en X o en Y. Este es el primer nivel. Creo que si subimos los siguientes niveles, fíjense que hemos llegado al nivel 24.5 y seguimos manteniendo la sección. Ahora vamos a vernos en un pórtico en el lateral. Vamos a abrir una nueva ventana y vamos a ver la vista de elevación de cualquiera de estos pórticos y vemos que tenemos una sección constante. Una sección constante de 30 centímetros en todos lados. Ok, vamos a hacer que este modelo, vamos a decirle guardar como, vamos a salvar este modelo, vamos a decirle aquí modelo online, pero de la clase del 1 de diciembre. Ok, entonces en nuestros inicios nosotros dijimos que cuando vamos a hacer un predimensionado, la actitud, vamos a decir, lo normal es que nosotros hagamos, vamos a decir, un predimensionado en función de las secciones mínimas que puedo colocar. Comenzaríamos con 30 por 30 acá y acá, y posteriormente vamos ampliando la sección transversal en los niveles subsiguientes a medida que yo me voy elevando. Aquí serían de 35 por 35
aproximadamente, y después tendríamos de 40 por 40. Entonces, si tenemos columnas de 35 por 35, 40 por 40, eso es lo básico que nosotros deberíamos imponer, porque en cualquier predimensionado tendríamos esas condiciones. Entonces, vamos a hacer una vista 3D, pero con XZ sin apertura. Y entonces vamos a asignar en estas partes la sección de 35 por 35. 35 por 35. Vamos a verla acá. Esa es una sección de 35 por 35 que yo definí ya. Y ahora vamos a poner en estos niveles 40 por 40. Ok. Vamos a actualizar esto. Correr sin querer. Un momento acá que se quedó pensando. Ok. Ok. Por favor, traten de deshabilitar sus micrófonos, porque en vez si los puedo bloquear. Ok. Entonces fíjense, ¿qué es lo que yo quiero? Que tengamos la condición inicial que teníamos en el principio del programa. 30 por 30 en los niveles, 35 por 35 y 40 por 40. Vamos a decir que esto va a ser un edificio de tipo residencial. Entonces vamos a proceder a lo que era el proceso de asignación de carga. ¿Ven? Ahora acá, vamos a ver aquí, pegar todas las ventanas, corrijo acá, sin sección, aplicar a todas las ventanas, ok. Entonces fíjense, hasta ahora nosotros nos concentramos en la parte de dibujo. Si yo vengo a tocar y hago clic sobre una de estas losas, nos vamos a dar cuenta que primero no tiene asignada ninguna carga. Y además tampoco tiene un diafragma asignado. ¿Ven? Y esto es algo que vamos a colocar ahora. Para colocar cualquier elemento, vamos a decir, para cargar cualquier elemento, se carga de la misma manera en la que se genera. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos tres tipos de, vamos a decir, de elementos dentro del software. Estos son los elementos join, los elementos frame y los elementos shell. Son tres elementos. Entonces también tendremos, por ejemplo, asignar tres formas de asignación. Este assign, de join, de frame y de shell. Estos links son elementos adicionales que uno se tiene que adicionar. O sea, son elementos, bajo la redundancia, son elementos adicionales para complementar ciertas propiedades del modelo. No todo el tiempo la estamos incluyendo. Entonces, los elementos básicos son los join, a los cuales se le puede asignar restricciones, spring
diafragma, panel SOM o, vamos a decir, rigideces en el nodo, masas adicionales o hacer un mesh. También los frames que tenemos desde las secciones, propiedades, modificación, liberación de momento, todos estos elementos como insertion point, hay algunos que vamos a ir agregando e incorporando en el software. Entonces, pero fíjense que en el menú asignar también tenemos unas propiedades que dice join load, frame load, shell load. Loaders. Estas son la asignación de carga para puntos, para elementos frame y para elementos shell. Entonces, los elementos join se pueden cargar de tres formas. Uno, a través de la imposición de fuerzas, como fuerzas en dirección X, Y y Z, y momentos. Entonces, por ejemplo, si yo seleccionara un punto cualquiera acá y le dijería, vamos a asignarle al join load una fuerza. Esa fuerza, que está acá, lo primero que me va a hacer el software es preguntarme en qué caso de carga está. El caso de carga muerta, o puede ser el carga variable o el sobrecarga permanente. Entendiéndose que esto es solamente para la colocación de cargas estáticas. Fíjense que no está incluido el espectro de diseño. Que vamos a hacer una verificación acá. No sé si el alcance de este modelo incorporaba la función. Sí, ya hemos hecho la función. Hemos creado los load patterns estáticos, después los load case, entonces acá fíjense, ya incluimos los sismos X, sismo en Y, eso está incluido, y las combinaciones, que lo más seguro es que nos falta. Las combinaciones también ya las hicimos, sí hemos avanzado bastante, lo que nos falta era asignar cargas. Entonces, vuelvo al tema, que si yo selecciono un punto, o sea, tengo que tener un punto seleccionado para poderle asignar cargas al punto. Entonces le digo, al asignar load a fuerza, primero debo de especificar en qué caso de carga está. Y segundo, la dirección de acuerdo a la aplicación de la fuerza. El X, Y y Z van a mantenerse positivos de acuerdo al eje global de la edificación. Y después voy a poder conseguirme momento alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y, un momento alrededor del eje Z, que sería uno torsional, que yo puedo incorporar al modelo como una carga externa. ¿Sí? Entonces, tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, si yo quisiera agregar acá, en la dirección de X, unos 10.000 kilos, dentro del caso de carga muerta, 100.000 kilos, le digo aplicar. Entonces fíjense cómo ya en el punto que yo tenía asignado empieza a aparecer la fuerza. Que no era esta fuerza, entonces le digo delete las cargas existentes, tengo que seleccionar nuevamente el punto en el mismo caso de carga y decirle aplicar. De esa manera el punto no tendrá esa carga incorporada. Ahora, si yo quiero agregarle esa misma carga, fíjense que aquí me dice que no tenía nada seleccionado, tengo que seleccionar el punto para aplicarle la carga. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo hacer botón derecho sobre ese punto y fíjense que ya en el caso de carga load, la pestaña de load, ya va a aparecer las cargas de acuerdo al caso de carga que está incorporada. Por ejemplo, acá, de acuerdo al caso de carga muerta,
si yo le despliego acá, voy a conseguir que tengo 100.000 kilos en la dirección X positivo. Yo también puedo alterar aquí. ¿Eh? Y entonces decirle OK. Y fíjense cómo ya ahora aparece la otra carga asignada. Vamos a seleccionar acá, vamos a borrarlo porque esa carga no van a ir ahí. En el caso que queramos aplicar, ¿qué cargas pueden ser puntuales? Bueno, si está haciendo un análisis estático equivalente, puede calcular e incorporar las fuerzas del sismo en X y del sismo en Y estático. Entonces, eso le va a permitir que usted pueda incorporar la fuerza en la dirección que esté evaluando. ¿Sí? ¿Dónde se debe incluir? En cada punto perteneciente al entrepiso. Ahora, ¿qué otra cosa? Nosotros podemos decir que tenemos una carga de impacto, también puede ser que tenemos un artefacto, una máquina que tiene unas bases, y al tener esas bases, nosotros las podemos manejar como cargas puntuales sobre la losa, una antena que tiene unas guayas para mantenerlas en su posición. Eso puede llegar y generar cargas de tipo puntual, porque sería un anclaje que colocaríamos en la losa. Ahora, entre otras de las cargas puntuales también, por ejemplo, en estacionamientos, la norma COBENI y la ISC exigen que en el nervio o en el elemento de flexión más desfavorable, además de las cargas distribuidas, se incorpore también una carga puntual. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense, todo esto es de tipo puntual. Es una carga que yo puedo, para ponerla, lo que necesito es que esté el punto seleccionado. Recuerde que cada punto, cada elemento está compuesto por puntos. No puede haber una viga, no puede haber una columna, no puede haber un shell, un área, una losa, una rampa sin su respectivo punto. Entonces, acá nosotros podemos tener cargas puntuales que las podemos incluir en el caso de carga que queramos. Y ahora decirle, bueno, reemplazar carga existente o agregar a la carga existente. Posiblemente este punto yo le digo aplico, dice que tiene una 10.000, pero ahora yo le quiero agregar a esa carga, voy a decir unos 5.000. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo le digo agregar y está dentro del mismo caso de carga, le digo aplicar. Tengo que seleccionar el puntico, disculpen acá. Entonces ya sería 10.000, 105.000. Esas son cargas puntuales que van a depender de lo que nosotros queramos hacer. ¿Estamos claros acá? Ahora, cada carga es asignada de manera independiente si usted está cambiando el caso de carga donde va a incorporar eso. ¿Sí? Fíjense que ahí no me sale ni el sismo en X ni el sismo en Y porque esos casos estáticos no están incluidos. Entonces, yo puedo tener casos de carga muerta y casos de carga variable y casos solo de carga permanente de acuerdo a las especificaciones que tengamos en cuenta de la edificación. Como les estoy diciendo, si es una azotea que se le van a poner unos tensores para colgar algunos toldos o una máquina, etcétera, etcétera, entonces eso nosotros tenemos que saber como diseñadores cómo podríamos manejar ese tipo de carga. ¿Sí? Vamos a seleccionar para borrar esto acá. Ok. Entonces ahora fíjense. Otra forma es que usted tenga este punto
y nosotros le asignemos, en vez de agregarle una carga, le podamos agregar un desplazamiento de suelo. Él en este caso asume que tenemos un asentamiento o un desplazamiento lateral o transversal del elemento punto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos incluyendo es el desplazamiento y él automáticamente calculará el efecto de carga que tiene incorporado dicho desplazamiento. Si nosotros, bueno, en la universidad siempre nos pusieron unos ejemplos en los cuales, decía, bueno, este es el elemento, esto por acá, disculpa un momento que esto aquí para acá, o sea que este mouse es más sensible, aquí y acá. Este era un caso que siempre nos ponía la viga simplemente apoyada, donde posteriormente este elemento se deformaba un tamaño delta y ocurría una deformación de este tipo. Bueno, aquí estoy exagerando, ¿no? Aquí. Entonces hablamos de que debería aparecer un momento en esta dirección que nos permita a nosotros mantener o responder a la acción del desplazamiento. Es lo que conocemos como momentos de segundo orden que aparecen en la estructura justamente después que tenemos deformaciones de tipo permanente. Estas deformaciones por lo general son los asentamientos los que generan los problemas en la estructura. Cuando aquellas deformaciones sobrepasan la pulgada, ya nosotros tenemos que tener en cuenta que esos momentos de segundo orden pueden ser significativos dentro del cálculo y que puede ser también que los aceros que tenemos de diseño se vean modificados o se vean alterados por debajo de las acciones de diseño tomadas por usted. Entonces tiene que tener cuidado al momento de ver en los asentamientos, ¿sí? Ahora, por lo general nosotros asumimos que nuestras estructuras no se van a asentar, que el suelo se mantiene totalmente firme. Entonces, nosotros no tomamos esos valores, sino cuando al momento que diseñamos la fundación, estamos pendientes de que estos no ocurran. Y esto es por tan sencillo siguiendo la parte de esfuerzos admisibles, deformaciones, flechas, etcétera, etcétera, y con eso no permitimos en nuestro diseño ese tipo de daño. Pero pudiese darse cuenta de que usted esté revisando una edificación que no tiene que ver nada con las condiciones de diseño originales y que posiblemente lo buscaron era para que evaluara el problema de las deformaciones y los asentamientos. Entonces usted no podría levantar un modelo netamente con la información de los planos. Entonces usted puede tener los planos y los planos le van a decir, bueno, el acero que tiene, la cantidad que tiene, la disposición de columnas, las vigas que se tienen. Como dato también tendría las condiciones iniciales del diseño. Pero esos planos tienen que ser, esa información tendrá que ser complementada con la información de campo, donde nosotros veremos si tenemos asentamientos diferenciales o que hay un elemento agrietado, etcétera, etcétera, y entonces nosotros vamos a poder generar esa condición de la edificación en sitio para poder ver en los momentos que van a actuar realmente sobre la estructura y con esto poder, vamos a decir, llegar a conclusiones sobre el daño que ellas tienen. ¿Ven? Esto es algo que de verdad es bastante importante, ya que no todo el tiempo las estructuras van a ser nuevas. Entonces nosotros podemos considerar en algunos unos efectos como deformaciones, que no solamente pueden ser asentamientos. Fíjense que habla de desplazamientos traslacionales en X, en Y y Z, asumiendo positivo la dirección de esos vectores, ¿no? En el caso del que tengo aquí, X sería hacia la derecha y Z sería positivo hacia arriba. Entonces habría que imponer un valor negativo si se habla de un asentamiento. ¿Eh? Y también
no solamente los desplazamientos, sino que también puedo evaluar el radio de giro, o sea, el giro que vamos a tener el elemento al momento de ocurrir la deformación. O lo hago con desplazamientos o lo hago con giros. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta al respecto. Entonces, fíjense que nosotros podemos deducir, bueno, vamos a poner en un determinado punto, ya sea o una carga o un desplazamiento. Lo que sí es que son efectos que van a incidir en el elemento de manera individual y adicionalmente en la estructura como todo. Ahora, esos radios de giro que están allí no son los máximos, son el radio de giro que usted tenga en sitio. Quiere decir que habría que hacer una medición o imponer el radio de giro máximo para ver si ocurriría algún daño en el elemento. Entonces usted podrá hacer una comparación. Si usted dice, mira, el radio de giro máximo para ese tipo de acción o de momentos es de tanto, pero si usted impone el radio de giro máximo y todavía el elemento no le ocurre una fisuración, entonces usted puede decir o deducir que si hay una fisuración en el sitio, quiere decir que tiene un radio de giro mayor que el que máximo permitido. O sea, esas son cosas que nosotros después vamos a ir canalizando en otros tipos de cursos. Por allí les comento de paso que ya para el año que viene estamos preparando uno de análisis de edificaciones existentes, que es las aplicaciones de estos software a evaluación de estructura. ¿Sí? Porque no solamente es diseñar cosas nuevas. ¿Ves? Es mucho más fácil diseñar algo nuevo que tratar de salvar algo. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema, si yo asigno al join, puedo hacer o fuerza o desplazamientos a través de movimientos o giros y temperaturas. Nuestros países normalmente, yo creo que el único caso sería el caso, bueno, tenemos el caso de Chile, de los que estamos aquí presentes, que podemos tener cambios bruscos de temperaturas en algunas épocas del año para ciertas edificaciones. El caso de Ecuador, no estoy muy seguro. Aquí en Venezuela, Colombia, no tenemos ese tipo de problema, pero podemos tener una pérdida de la capacidad de los elementos debido a cambios bruscos de temperatura. Ojo, no solamente podemos hablar del frío, sino también del calor. Nosotros podemos estar diciendo, bueno, vamos a someter a esta estructura a un calor intenso en cierta parte del elemento, ¿sí? Y podríamos ver cuáles son las características o cómo va a influir esta temperatura en el cambio de las propiedades de este elemento. ¿Eh? Nosotros podemos decir, bueno, mire, esto es una estructura en la que va a estar expuesta posiblemente a fuego en unos niveles, porque allí tiene un uso destinado para cocinas industriales o un área de almacenamiento de gases. Entonces nosotros debemos evaluar cómo sería el comportamiento de la edificación ante una falla de los elementos de seguridad de ese cuarto, que puede ocurrir un incendio, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver cómo va a estar integralmente la edificación de acuerdo a las acciones de temperatura que se le están anexando. Aquí me dice, alcanza hasta los 35 grados en épocas de verano. No, bueno, Carlos, eso aquí en Venezuela no sé, 35 grados no puede ser una temperatura fuerte. Nosotros aquí tenemos un estado, Zulia, o ciudad llamada Maracaibo, que puede llegar a tener hasta 50 grados de temperatura, una cosa totalmente absurda, loca, en época de invierno, de verano. No sé, bueno, algunos acá, bueno, el amigo Aurelio,
está conectado, él vive en una parte muy cercana que pertenece, bueno, al estado Zulia. Puede llegar a unas temperaturas bastante elevadas. Pero el problema no es tanto el calor. El problema del calor, no, o sea, los cambios de temperatura. Nosotros podemos hablar, claro, de fuego, es ese calor. Pero los problemas ambientales no son tan dañinos en caso del calor, pero sí el frío. A veces, por ejemplo, esas estructuras. Fíjense el caso del concreto. El concreto es un elemento que tiene una hidratación continua desde el momento en el que eh, vamos a decir, se comienza a trabajar con él, porque al incorporarle el agua ya comienza la reacción química, genera calor y todo, pero la humedad se está manteniendo. Él es un elemento, un material que tiene humedad en su interior. Entonces, cuando este concreto esté expuesto a bajas temperaturas, esa humedad, esa agua que está dentro de él, se congela. Y al congelarse, se expande un hielo dentro del elemento de concreto. Y eso produce agrietamiento desde la parte interna del elemento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Perfectamente, él se busca expandir, genera el agrietamiento y posteriormente, cuando vuelve a ver el cambio de temperatura o de estado de esa agua, de ese líquido, de estado sólido a estado líquido o gaseoso, empieza a haber una pérdida de este material, una pérdida de esta humedad que lograba que él fuera aumentando su resistencia con el tiempo y además dejó una grieta. Esa grieta, por allí pueden entrar agentes que puedan producir la degradación tanto del concreto como del acero de refuerzo que está internamente. Entonces fíjense que los casos de concreto armado en estructuras que, por ejemplo, casos como por ejemplo puentes, donde hay veces que el río se congela, pero después hay unas épocas del año en las que es totalmente líquido. Esos hielos y deshielos son los que ocasionan la mayor cantidad de daños en edificaciones en concreto, ¿sí? En las zonas templadas, donde tenemos las 4 estaciones. Por eso es que digo que, bueno, en algunos casos, el calor no nos... Claro, el calor afecta en el caso de que hacemos que pierda la humedad, pero después que él ya ha absorbido una cierta cantidad de humedad para llegar a su resistencia, toda la humedad que tiene excedente es para seguir subiéndola. Él no va a perder la resistencia que ya alcanzó. ¿Ve? Al menos que sea temperaturas extremas por acción del fuego, etcétera, etcétera, que producen degradación directa del material. ¿Estamos claros entonces? Entonces fíjense que aquí yo puedo ya evaluar de una manera focal, puntual, ciertas temperaturas para el elemento que yo quiera, pues. Entonces, así como nosotros tenemos esas 3 condiciones para cargar un punto, si yo selecciono un elemento, también podemos decir que le vamos a asignar un load y tenemos 3 condiciones adicionales a unos parámetros de viento, pero estos parámetros de viento para nosotros no son muy de utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que regirnos a nuestros parámetros de vientos normalizados de nuestros países. Él ya está, fíjense que aquí me habla de estructuras de viento, estructuras abiertas, parámetros de viento de estructuras abiertas. Entonces fíjense que acá me pide si vamos a considerar un espesor de hielo. Es más, fíjense, habla de la presión, el objeto cargado es un viento, programar coeficientes. Estos coeficientes para nosotros no son de mucha utilidad. Entonces es preferible que las cargas o acciones de viento nosotros las determinemos manualmente como cargas distribuidas lineales y después nosotros las incorporamos.
en los puntos que nosotros queramos o en el elemento que nosotros queramos. Entonces, estas acciones de viento para nosotros no son muy útiles. Entonces, continúo. Si yo voy a asignar una carga, pueden ser de tres maneras. Uno, la primera es una carga puntual. Una carga puntual. Acá di clic sin querer acá. Vamos a meternos acá otra vez. Asignar al frame load una carga puntual. Esta carga puntual es sobre la viga. Porque a veces nosotros tenemos acciones, por ejemplo, una viguita aquí, acá, acá. Entonces nosotros tenemos, a ver aquí, una carga colocada en cierta zona de la viga, pero tenemos la coordenada acá, coordenada X, para una determinada carga P. Es una carga puntual, pero que no está referida al join, sino a una parte específica de la viga. Entonces acá, de acuerdo al caso de carga que queremos ponerla, tenemos que decidir si es una fuerza o un momento, porque también pudiese estar incorporando un momento en determinada zona específica. Entonces, aquí dice la dirección de la carga gravedad es positiva hacia abajo. Entonces nos diría, hay 4 puntos que si nosotros hacemos en distancias relativas, estaré hablando de la zona 0 al 25%, al 75% y al 0 o al 1 nuevamente. 1. Nosotros podemos poner una proporción, yo decir, en la distancia 0 no es 1 metro más para acá. Entonces si es 1 metro más para acá, en una viga de 4 metros, entonces usted le va a decir, mira, está puesta en la distancia 1 de 1 metro, o en este caso no pondrías el valor como tal, porque estamos hablando de distancia. Entonces aquí tendremos que simplemente decir, si es a 1 metro y la viga es de 4 metros, tendrías que estar ubicada a 0.25. Este es 0.25 y ninguno de estos números que están acá tiene una posición exclusiva. O sea que yo puedo poner aquí un 0, un 0.15, un 0.12, un 0.1. Las distancias que yo quiera, en función de una de ellas, que preferiblemente es esta siempre 0 y 0. Entonces, yo le puedo ir agregando carga. Ahora, aquí tengo 4 puntos nada más, pero fíjense que si yo le voy diciendo agregar, incluyo mis primeros 4 puntos, y después son 4 puntos más en otras partes de la viga, entonces bueno, yo incorporo aquí un porcentaje de cada una de ellas. Ahora, si no quiero sacar porcentajes de la viga, yo le puedo decir acá, aplica de acuerdo a una distancia absoluta. Entonces en este caso, esa viga que estaba acá, yo le voy a decir exactamente dónde dónde paro. Esta es la carga que está aquí, esta es la carga que está aquí, esta aquí es la que está aquí, esta otra es la que está aquí, y esta es otra que está aquí. Distintas zonas que están ahí. Ahora, como dice que son más de 4 columnas, fíjense que dice 1, 2, 3, 4 y tengo 5 cargas, entonces yo lo que tengo es que agregar las primeras cargas llamadas P1, P2, P3, P4 de acuerdo a la distancia relativa con respecto a la primera carga. Si la primera carga era, vamos a suponer aquí a 0.50, entonces el 0 es este punto. Entonces todas las demás medidas tienen que venir en referencia a ese punto. Aquí y aquí. Así. Y aquí habría otra. Entonces, ¿qué pasa? Esa distancia las voy poniendo aquí de manera absoluta. 0.50, 1 metro, 1.3, la distancia que sea y la respectiva carga. Si aún me faltan cargas por colocar, en este caso yo le diré aplicar. Después
selecciono el mismo elemento y le digo que en el mismo caso de carga muerta voy a agregar una carga, por el caso que tenga que agregarla, o reemplazar cualquiera de estas carguitas que están acá. ¿Eh? Si yo le digo, vamos a reemplazar, y yo le digo, bueno, vamos a reemplazar la carga. Llevo 5 fuerzas, vamos a poner las primeros 5. Entonces pongo P1, P2, P3, P4. Le digo aplicar. Ya sobre la viga me van a aparecer las 4 cargas puntuales. Pero me falta una quinta fuerza que está a cierta distancia X. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a seleccionar el elemento, hago clic en asignar frame, me vengo para acá otra vez y aquí busco el caso de carga. Suponemos que va a estar en el mismo caso de carga y yo le digo agregar. Borro todo lo que aparezca en las demás cargas y solamente la lleno con los datos míos, con la cédula, con el número de identificación, por ejemplo, por decirlo así, pero que le doy, pongo la carga y pongo la distancia. Evidentemente esta distancia ya tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque estamos como que si fuésemos llevando una secuencia. 0,50, 1, 250, 3. Entonces la siguiente sería en 350. ¿Ven? O sea, esa es una forma de ir incorporando las cargas sobre la viga de manera puntual. Y así como metemos carga, podemos también ponerle momentos sobre la viga. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Él internamente hace una discretización y la carga que estamos colocando realmente va a ser una puntual sobre un punto discretizado de la viga. ¿Eh? Mucho más sencillo de calcular para el software y para nosotros. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Entonces, fíjense, de verdad que es algo bastante sencillo, pero siguen siendo cargas puntuales. Ahora, para un mismo elemento, puede ocurrir que ahora yo lo que quiera es una carga distribuida, que vaya de aquí de manera uniforme hasta acá. Entonces, nosotros podemos llegar, vamos a ver acá, voy a probar aquí algo acá un momentico, a ver si con esto se mueve mejor. Ok. Yo ahora puedo, vamos a ver acá. Parece que estoy haciendo como usando un mouse nuevo. Vamos a ver acá. Vamos a asignarle ahora un frame load, una carga distribuida. Esa carga distribuida que tocaría decir en qué caso de carga va. Entonces yo le puedo decir una fuerza que va a ir en la dirección de la gravedad positiva y le digo que son unos 200 kilos por metro lineal. Yo le digo aplicar y fíjense cómo va a aparecer la carga distribuida sobre linealmente, pues linealmente distribuida sobre el elemento. ¿Ven? También puedo hacerlo de maneras parciales. Por ejemplo, quitar estos 200. Vamos a borrar la carga existente en este elemento. Aplicar. Y también le puedo decir, mira, yo quiero una carga por etapa. Entonces le digo que en la distancia 0 comience con 0. Pero en la distancia absoluta, o sea que por ejemplo a los 2 metros, quiero que sea unos 500 kilos. Y después, en la 3.3, por ejemplo, la distancia de 3.5 metros, yo quiero que tengas 200, 0. Y entonces, después vengo que en la distancia de 3.5 salga una de 4 metros, de 5000.
kilos por metro lineal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aplique, tengo que seleccionar el elemento, tengo que aplicar. Entonces, fíjense que en este caso genera una carga lineal. ¿Por qué? Porque este 3 era 3,5 y 3,5, coma. Depende del PC. Yo le doy aquí reemplazar. Y fíjense que de aquí para acá, él no interpreta nada. Yo le voy a decir aquí a los 4 metros, a los 5 metros, selecciono otra vez el elemento y le digo aplicar. Entonces fíjense, claro, este dibujo se deformó por vamos a decir, por el orden de magnitud de las fuerzas. Y ahí está, un triángulo. Comenzó en 0, la posición 0, en los 2 metros llega a 500, después cuando llega a 3,5 vuelve a caer a 0, y de esa manera podemos llegar e incorporar las cargas como yo quiera. Pero si adicionalmente a eso yo le quiero incorporar unos 100 kilos distribuidos linealmente, yo puedo llegar, seleccionar y decirle aplicar. Fíjense que ya sería un trapecio. Ya no parte de 0, sino de 100. Y así, a 500 le sumo el 100 para llegar a los 600. Dentro del caso de carga que usted quiera colocar. ¿Ven? Ahora, en el caso de edificaciones, este tipo de casos, vamos a decir estas cargas, por lo general las colocamos en sitios muy particulares. Uno, las cornisas de los edificios, acá, acá, aquí, a ver, aquí. Esto más que todo es en las azoteas. Por aquí, azotea, aquí, aquí, aquí y acá. Por aquí, otro acá y otro aquí. Ok, entonces estaríamos hablando única y exclusivamente de las vigas perimetrales de la azotea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las azoteas, por lo general, la tendencia es que haya una barrera, una defensa, y nosotros, o normativamente se estima, que vamos a asignar una carga front load distribuida linealmente. En el caso de carga sobre carga permanente, recuerden que la carga muerta y la sobrecarga permanente pertenecen a la misma carga muerta de la que habla la norma, pero en este caso vamos a decir que son unos 100 kilos por metro lineal. Aquí vamos a decir 0, 0 acá, no me interesa, solamente quiero los 100 kilos por metro lineal, que aquí en planta solamente vemos el numerito, pero cuando yo lo vea en 3D voy a ver la aplicación. Ahora, ¿dónde van esos 100 kilos? Esos 100 kilos, si usted quiere, los puede calcular también. Es decir, bueno, esa barrera, esa defensa que vamos a poner ahí para protegernos, va a ser determinado tubo estructural o va a ser un elemento en concreto, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que ver ese peso como carga muerta, pero también considera la posibilidad de que alguien se recueste o se monte sobre la barra, ¿sí? O se apoye simplemente como para si fuese a ver hacia la parte de abajo del edificio. Entonces, esta carga distribuida linealmente de 100 kilos por metro lineal sería lo mínimo normalizado en todas las estructuras y los elementos que la componen que tengan barreras o que tengan barandas. Eso quiere decir que si tengo un balcón que modelar en la edificación, en esa orilla de ese balcón debo incorporar esa carga, unos 100 kilos por metro lineal. Usted puede incorporar un poco más, pero es habitual los 100 kilos. En las escaleras también
se recomienda que se incorpore ese peso dentro de la sobrecarga permanente. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cuál es el detalle metálico que se va a poner, o si es en concreto que se va a poner en la estructura. ¿Ve? Porque estamos trabajando sobre la marcha. Entonces, fíjense que de esa manera ya tenemos nuestra primera carga. También puede ser que usted calcule la tabiquería exacta y la quiera distribuir sobre una viga, sobre un nervio, etcétera. También lo puede hacer. Ahora, en este caso, la estructura, vamos a suponer que va a tener esos 100 kilos allá arriba por metro lineal en todo el borde. Entonces fíjense que es bastante simple cómo cargarlas. Ahora, si yo selecciono un elemento de estos, también puedo asignarle variaciones de temperatura y con ello volvemos al mismo caso. Fíjense que me dice incluir el efecto de temperatura en los nodos. Aquí simplemente tengo que darle la temperatura y puedo asumir que ese acero, o vamos a decir este elemento, que puede ser en acero, puede ser en concreto, empieza a transmitir calor al nodo, a los nodos realmente. Y eso puede producir alteraciones de las propiedades naturales del elemento y del material que lo compone. ¿Sí? Entonces fíjense, eso se puede hacer también. Ahora, cuando nosotros vamos a asignar cargas, la forma más fácil de asignar las cargas es asignándoselas al shell. ¿Sí? Por ejemplo, podemos suponer que en este edificio vamos a tener de sobrecarga permanente unos 300 kilos por metro cuadrado, 300 a 400 kilos por metro cuadrado. Ahí estaríamos incluyendo todos aquellos elementos no estructurales, unos 175 kilos por metro lineal por metro cuadrado, corrijo, aproximados de se fue la idea, de la tabiquería o de las paredes, ¿sí? Eso depende de cada norma. Ahora, en este caso, vamos a incorporar a la losa la carga. Y digo que es más fácil porque todos los libros traen referenciado los kilos por metro cuadrado de peso debido al ambiente que te vaya a revisar. Entonces yo puedo llegar y decir, mire, en los primeros niveles que van a ser residenciales, por ejemplo aquí, bueno, baja un poquito más, acá, todo eso va a tener, vamos a asignar shell load. Fíjense que tenemos esto uniform load set, es para crear combos de cargas, de posibilidades de carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo crear un uniform load set biblioteca, en donde va a estar metido la carga variable de tantos kilos, de sobrecarga permanente tantos kilos, y vamos a poner temperatura a tanta. Entonces, ¿qué pasa? Ese caso de carga, esa combinación, ese set de cargas, yo se lo puedo incorporar tanto vamos a decir, al modelo, por ejemplo, al ambiente de biblioteca, pero por eso yo tengo que tener claro de qué es o qué posición tiene cada espacio. ¿Sí? Aquí me hacen una pregunta. Sí, aquí me pregunta, de acuerdo a la arquitectura, nosotros podemos incluir como cargas lineales. En este caso tendríamos que calcular a mano cuánto pesaría por metro lineal esa tabiquería para poder hacer más exacto. Ahora,
no hace falta tanta exactitud, al menos que esté haciendo una evaluación. Pero por lo general en diseño de edificaciones nuevas es totalmente válido que te tomes los valores así, entre 300, 400 en caso de carga permanente, pero la carga variable sí hay que tener bastante cuidado, porque el uso que haya tenido la edificación puede hacer que esas condiciones hayan cambiado. Entonces, para continuar, fíjese que si yo llego y digo vamos a asignar a este shed load, yo puedo decir, mira, para un cierto espacio, no podría ser esta selección completa grande, sino un cierto espacio va a ser las cargas para bibliotecas o va a ser las cargas para oficinas. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo no tengo que estar incluyendo de manera individual las casos de carga, sino que ellos automáticamente las revisan y pueden dar, vamos a decir, una opinión sobre las cargas que estamos poniendo. ¿Ven? Entonces, en este caso, yo le voy a decir que vamos a hacer una distribución uniforme. Y aquí estaríamos hablando. El caso de carga muerta lo dejamos única y exclusivamente para los elementos que están modelados. O sea, viga, columna, losas, nervios, etc. Eso sí, siempre lo dejamos para los elementos netamente estructurales. ¿Por qué? Porque, ojo, la versión que ustedes están utilizando, que va a ser versión trial, para que ustedes puedan realizar el curso, ella no permite sino máximo unos 4 casos de carga. Y esos 4 casos de carga, entre esos, a veces se genera el problema de la sobrecarga permanente, que no tiene cómo incorporarla. Pero la sobrecarga permanente puede ir dentro de la carga muerta. La norma asume que la carga muerta y la sobrecarga permanente son la misma, son los mismos componentes, solo que algunos son estructurales y los otros no son no estructurales. En mi caso particular me gusta separarlas porque yo necesitaría en algunos momentos la carga muerta del edificio mientras esté construyéndose, y entonces no tendré una carga separada de la tabiquería de lo estructural. Entonces, vamos a poner de sobrecarga permanente un valor de aproximadamente unos 300 kilos por metro cuadrado. ¿De dónde vendrá este número? Este número va a venir del el espesor de sobrepiso que van a poner, tiene que venir la factibilidad del edificio como tal, como cambio de uso. Eso es una cosa que tenemos que estar pendiente también allí. Pero fíjense, 300 kilos de sobrecarga permanente. ¿Qué tendrá puesto allí? Sobrepisos, tabiquerías, baldosas, piezas sanitarias, frisos o embonados, o sea, para cubrir la parte inferior de la losa. Todos esos elementos van a estar incluidos en ese kilo por metro cuadrado. Y adicionalmente los 175 a 200 kilos por metro cuadrado, equivalente a las tabiquerías o paredes que tiene la edificación. ¿Sí? Entonces no nos vamos a ir a estar colocando carga por carga para simular las paredes. Ok. Y luego yo aplicar, y fíjense cómo ya dice en las partes inferiores 300 kilos. Entonces lo vamos a seleccionar nuevamente. Y entonces ya yo lo que voy a cargar no va a ser la sobrecarga permanente, sino la carga variable. Y aquí vamos a poner que voy a gastar unos 200 kilos por metro cuadrado. ¿De qué va a depender esta carga variable? Del ambiente. Podemos tener 250 para oficinas, en el caso de las normas venezolanas, o podemos tener unos 1000 y tantos kilos si el ambiente es biblioteca. ¿Ven? Eso hace que varíe significativamente el peso
que vamos a incorporar sobre la estructura. ¿Ven? Entonces, vamos a suponer que de carga variable van a ir unos 250 kilos. ¿Ven? Entonces yo le doy aquí aplicar. Ahora, él borra el número 200. Pero no fue que lo borró, sino que dejó de ocupar acá el espacio o el número de la otra carga que acaba de realizar. Es un problema de la visualización. Pero, si yo llego, bueno, vamos a colocar el peso del techo en las azoteas. Vamos a ponerle unos de sobrecarga permanente. Vamos a meterle unos 150 kilos. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que en la azotea vamos a poner tabiquerías. Si la tiene, es en un sector nada más, el resto es abierto, no tendrá tabiquería. Ahora, eso es de sobrecarga permanente. Y ahora yo me voy a meter, vamos a ver aquí mismo, y aquí en este caso vamos a asignar de carga variable. Vamos a ver cuánto. Podría ser unos 100 kilos. Esos pesos de azotea no son muy grandes, siempre son pequeños. Aquí yo le digo aplicar. En el caso de los reservorios, tendrías que saber específicamente en qué sitio lo vas a colocar. Para poder poner, tendría que calcular cuánta es la carga por metro cuadrado de ese reservorio a la losa. Ahora, lo que sí les sé decir es, vamos a decir, viable que siempre se coloquen los tanques de manera subterránea, porque de esa manera usted no va a tener problemas con una ocupación de un terreno que tenga que dejarlo así obligatoriamente. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Los reservorios entonces lo puedes, si lo vas a apoyar sobre la losa, o sea, directamente, puede ser una carga distribuida. Pero si ese reservorio tiene unas bases, unas paticas para subirla, esas paticas son cargas puntuales sobre la losa. Eso es lo que digo. Tendríamos que tener especial cuidado para saber cuál es la condición que le vamos a poner al tanque o al reservorio. ¿Alguna pregunta? Entonces fíjense que ya después que usted puso todo esto, nosotros podemos darle hasta aquí el pórtico y irnos aquí también a cualquiera de esas losas. Aquí aleatoriamente agarramos una que está aquí en el centro, selecciono la losa, que ojo, yo creo que ni la discreticé, no. Vamos a ver acá, vamos a hacerle cercano y le hacemos botón derecho sobre una de ellas. Ok, fíjense, allí nos podemos dar cuenta de uno, que es una losa de 5 centímetros, y las cargas que tiene puesta es de 250 kilos de carga variable y 300 de sobrecarga permanente. Estas son las cargas que se van a estar combinando de 1.4, la carga muerta de 1.2 más 1.6. O sea, todas esas condiciones se manejan de manera con esas combinaciones vienen de las cargas individuales de cada elemento. En este caso, los 250 kilos por carga variable y los 300 kilos por la sobrecarga permanente. Entonces, fíjense, de esa manera ya nosotros tenemos cargada la edificación. Y aquí estamos listos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar? Uno, cada vez que hagamos un modelo matemático, hacer una lista de las condiciones que tenemos que tener en cuenta para ese modelo. Uno, donde nos diga cuál es el uso que va a tener. Porque fíjense que las mismas cargas que vamos a colocar van a generar un determinado uso y ese uso
vamos a decir, es vinculante a las cargas que vamos a colocar. No es lo mismo las cargas en una escuela, no son las mismas cargas en un hospital, no son las mismas cargas de oficina o de residencia, así sea el edificio idéntico. No sé si tenemos alguna pregunta. Ok. Ahora, los edificios, en casos particulares, nosotros hacemos una evaluación de acuerdo a los desplazamientos laterales que tiene el edificio. Esa es vamos a decir, una condición que hemos generado toda la vida, que son las derivas de piso. Nosotros siempre nos restringimos a unos valores entre 0.012 o 0.018, que son valores, vamos a decir, de los que vienen las diámetros. Hoy por lo menos me estaba comprando un tornillo, y me dijeron, Leon, el diámetro es este, que está asociado a ese elemento. Ahora, todo eso tenemos que estar pendientes, porque ahora que ya hemos puesto estas cargas, nosotros nos decimos, bueno, vamos a ver el desplazamiento relativo que tiene la edificación. Vamos a ver acá un punto, 1. Y entonces nos dice, bueno, el desplazamiento relativo está asociado al daño que tiene la edificación. Entonces nos dice, mire, no puede tener más de 0.012 o 0.0018, 0.020. Las normas lo restringen. Y lo que restringe es la deriva. La deriva no es más que una relación que hay, vamos a ponerlo por acá, entre, vamos a poner que esto sea desplazado acá, aquí, que sea desplazado de aquí a aquí, vamos a poner que de aquí para acá, ok, entonces tenemos este aquí, aquí y aquí. Acá y acá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos la deriva, no es más que la relación entre los desplazamientos horizontales, desplazamiento horizontal menos desplazamiento inicial, y dividido entre la altura entre piso, que se mantiene acá, h. Y entonces esta deriva es la que nosotros debemos comparar con los valores de las tablas, y nos puede decir que está bien o está mal. Ahora, miren una de las grandes sorpresas. El edificio puede ser que le diga que estén bien las derivas, pero aún así estar malo. ¿Por qué? Porque el parámetro de daño, indicador de daño, que es la deriva, es muy susceptible vamos a decir, a recombinarse, a arreglarse, a acomodarse unas con las otras. Entonces, para eso nosotros asumimos, y la norma lo asume así, que los desplazamientos en los distintos pórticos, o en los distintos tipos puntos de los pórticos, desplazamiento delta 1, y que el desplazamiento delta 2 son iguales. Delta 1 es aproximadamente igual a delta 2. ¿Y esto es para qué? Para asumir que el diafragma es rígido y que no ocurren deformaciones en el plano perpendicular a él. O sea, entonces, ¿qué decimos? Una simplificación para que nosotros digamos, ok, vamos a poner aquí delta 1 y delta 2, pero delta 1 es igual a delta 2. Entonces no hace falta que evaluemos los pórticos este y este, sino con uno que sumamos estará completo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Eso se asume generando
lo que llamamos diafragma. Los diafragmas, vamos a pararme en el piso 1, yo en el último piso, selecciono todo, si es vigas, columna, no importa, y le digo asignar al shell, pero no una carga, sino el shell, una propiedad llamada diafragma. Ese diafragma, para el caso del ITAPS, se asigna a la losa, pero en el caso del SAP se asigna al join, que pertenece a la losa. Entonces, en esos casos, yo tendría que hacer una selección de los puntos y decirle asignar al punto un constraint de tipo diafragma. Entonces, en este caso, diafragma, ya vemos que hay uno solo, le digo aplicar, y él va a ubicar el centro de rigideces de la edificación. Y eso nos va a permitir nosotros deducir cuál va a ser el comportamiento que va a tener la misma ante determinadas acciones laterales. Vamos a decir, normalmente hecha por los sismos. ¿Ven? ¿Estamos claros allí? Entonces, ¿qué pasa? El diafragma no va en la misma losa. Tendremos que ir bajando de nivel, seleccionando, asignamos el diafragma, asignar, vuelvo a bajar al otro nivel y así. Ahora, este paso se los recomiendo que lo hagan de manera individual por si en las partes posteriores se encuentra una persona ajena allí o un elemento diferente. Porque, ojo, como este diafragma va a depender de las rigideces y de las cargas y de las masas que tiene, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos en un nivel diferente las condiciones de carga, tenemos que generar un diafragma diferente a cada losa. A cada nivel debería tener su diafragma. Vamos al nivel de abajo, vamos al nivel de abajo posterior, 14, el punto 10.5 no está. Ahora vamos al otro nivel inferior, nivel 7, vamos a asignarlo. Vamos a volver a decir que le vamos a asignar al shell un diafragma. Le digo de 1, le digo aplicar. Bajo al otro nivel. Vamos aquí, vamos a seleccionar nuevamente toda la losa y le digo aplicar. Y así sucesivamente con todos los niveles. Ok, hay algo que quiero dejar bien claro. El diafragma solamente se le asigna a los entrepisos. No se le asignan a las rampas, no se le asigna a los descansos de escaleras, a nada que esté inclinado, porque no va a poder tomar la condición de diafragma rígido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ese diafragma rígido nos va a servir para que las derivas, que nosotros, bueno, momentáneamente las vamos a conseguir de manera inelástica, porque el espectro es inelástico, habrá que hacer una corrección. Pero las derivas que nosotros vamos a obtener, corregidas, van a hacer posible que se comparen con las normas y llegar a las mismas conclusiones si el edificio está o no está normalizado dentro de los parámetros. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, después que usted haya asignado la condición de diafragma en cada nivel, tiene que entender que el diafragma no tiene masa, no tiene altura, no tiene dimensiones, es una propiedad que se asigna a la losa para que los desplazamientos sean iguales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El diafragma ubica el centro de rigideces. Eso que estamos colocando allá, bueno, en este caso nos va a coincidir tanto el centro de masa como el centro de rigideces de la edificación. Pero nosotros vamos a poder visualizar ahí el centro de rigideces. ¿Sí? Y en base a este, nosotros podemos,
Vamos a poner acá. Anta, corrijo, el centro de masas. Esto que está acá, si yo le voy quitando losas, por ejemplo, que borre una losa, fíjense cómo va a ir cambiando. ¿Ven? ¿Esto es por qué? Porque no solamente la masa, sino la rigidez son los que son importantes. Y este es el punto de pivote que va a utilizar la edificación para la torsión. ¿Sí? Este punto es la referencia de giro que va a tener la misma. Si yo llego y elimino otro elemento, él va a ir cambiando. Por eso el hecho de que yo tengo que llegar y hacerlo nivel por nivel, porque yo no sé si alguna losa no va a estar presente en un nivel cualquiera. Y fíjense que es cuando quito la losa que hace un cambio. En este caso, la estructura es simétrica y va a estar en el centro. Ahora, de aquí en adelante, ya uno puede decir que está listo el cálculo. Otro punto importantísimo. Si usted no le asigna los diafragmas, sino que los deja así, va a estar aplicando de forma incorrecta el espectro de diseño. ¿Por qué? Porque el espectro de diseño, las fuerzas sísmicas que también en forma de aceleraciones, necesitan saber cuál es la masa de la edificación para convertirse en fuerza y con esta desplazarla. Entonces tiene que asignar la condición de diafragma, ya sea rígido o sea flexible, para que pueda incorporar la acción de esa fuerza. Ok, entonces fíjense, hasta acá ya lo que a nosotros nos quedaría es hacer una corrida y ver los resultados preliminares de fuerza cortante, momento flector, que nosotros después vamos a ir evaluando elemento por elemento. Ok, fíjense, si quieren saber datos adicionales, pueden correrlo, corren el modelo y entre la carpeta que genera un archivo de bloc de notas. Cuando nosotros lo abrimos, podemos tener las dimensiones, por ejemplo, las coordenadas del centro de rigidez. Fíjense que evidentemente aquí está la matriz de rigidez sencilla. Aquí están los puntos traslacionales del centro de masa y los momentos de inercia. Aquí están las coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Aquí están las coordenadas del constraint, del sistema de coordenadas. Centro de masas. ¿De qué? De cada nivel. Fíjense. Rigidez 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveles. Centro de masas. Y aquí está desplazamiento de grados de libertad. Y aquí está todo esto. Pero se calcula el centro de rigidez de cada uno de los niveles por separado. Entonces, bueno, ingeniero, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego y que descanse.